Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les presento Pineda de Mar, una de las poblaciones turísticas de la costa del Maresme catalán y que se encuentra no muy lejos de la famosa Calella de Mar. Si quieres saber todo sobre estos interesantes lugares, acompáñame hasta el final. Pineda de Mar es una de las poblaciones más antiguas de la zona del Alto Maresme, incluso con evidencias de asentamientos prerromanos, es decir, de época íbera. Por ejemplo, el que se encuentra en la zona de Montpalau, donde hay un castillo en ruinas, y a un asentamiento romano que se encuentra más o menos cerca de las zonas de las huertas y las afueras del pueblo, yendo hacia el parque Munegra y Currador. Es una de las zonas que empezó a desarrollar turismo cuando empezaron las vacaciones pagadas y el turismo de masas a partir de los años 60, junto con otros pueblos de la zona. El pueblo cuenta con interesantes instalaciones recreativas adaptadas al turismo familiar, en las que adultos y niños pueden disfrutar incluso de una conexión directa con los principales pueblos turísticos de la zona y con una amplia y variada oferta de alojamiento, en la que los camping incluso se pueden encontrar a pie de playa, con servicios salvavidas y con playas que en muchos casos están completamente despejadas, sin ningún tipo de sombra como esta para los más exigentes de sol. Sin embargo, dentro de las particularidades de Pineda, tiene la particularidad de que existe una playa con sombra y una arboleda como esta que puedes ver, en la que la práctica del picnic es algo habitual en el verano y no muy lejos de la escuela náutica de la población, que se encuentra en dirección hacia Santa Susana. El pueblo cuenta con un paseo marítimo que comunica el pueblo de lado a lado, incluso con las principales poblaciones turísticas vecinas, en las que hay oferta hotelera a pie de playa con interesantes ofertas de ocio para la familia. Como ven, la oferta de ocio familiar es muy variada, desde parques, playas y entretenimiento mar adentro. El Ayuntamiento de Pineda planifica durante los meses de verano actividades especiales para niños para poder desarrollar el turismo familiar en la zona, con una amplia oferta de ocio infantil que puedes consultar en la página oficial. Y aunque en el pueblo en general existe la clásica oferta de sol y playa que se empezó a desarrollar en estas partes de la costa española desde los años 60, la realidad es que el pueblo te ofrece un poco más. Durante los años de desarrollo del turismo masivo de sol y playa en los años 60, las zonas de costa del Maresme catalán perdieron su aspecto original, que solía ser de este tipo de pequeñas dunas, que sin embargo se están intentando recuperar en el aspecto original con proyectos de restauración ecológicos como este que tenemos aquí. El paseo marítimo de Pineda de Mar conecta directamente con lo que es el puerto histórico de Pineda, que está muy relacionado con la vida marinera desde los inicios del pueblo, en los que podemos encontrar las típicas embarcaciones de pescadores de vela latina, junto con parte de explicaciones musealizadas del patrimonio histórico de la zona, en la que existen pequeños paneles informativos que son parte de la musealización, que explican cómo era la vida marinera en el pueblo antes de la época del turismo, en los años 60, en las que explican cómo eran las actividades artesanales que las cofradías de pescadores desarrollaban en la zona. La línea de tren de Pineda de Mar es una de las más antiguas del país, fruto de la prolongación del primer ferrocarril desarrollado en España, que fue la línea Barcelona-Mataró. Es una línea de tren que existe desde mediados del siglo XIX y continúa en funcionamiento, comunicando directamente la población con los principales aeropuertos y ciudades de Cataluña, concretamente Barcelona y Girona, ya que se encuentra a mitad de camino de estas, complementando su oferta turística con poblaciones vecinas. Ya desde la zona de la estación de tren se tiene comunicación con el Carrer del Mar, que fue la principal vía de comunicación histórica entre el puerto original de Pineda y el pueblo antiguo.
en una época en la que la piratería hacía muy peligrosa la actividad marinera y la población en zonas de costa, ya que normalmente los piratas del Mediterráneo, berberiscos y turcos, solían venir a hacer saqueos y secuestros de la población. Y en este lugar, siguiendo el recorrido por este camino, llegaremos incluso a cabañas originales de pescadores que utilizaban para desarrollar sus faenas, y a medida que vamos subiendo encontraremos casas emblemáticas de la población y lugares como este que son restos de lo que queda de antiguas viviendas de pescadores. Y a medida que se avanza por el Carril del Mar hacia el casco histórico original, que se encuentra más al interior, se va recorriendo zonas de casas emblemáticas de la población que forman parte del atractivo turístico. Sin embargo, la mayoría de ellas son propiedad privada y no se puede entrar en ellas, solamente se pueden admirar desde el exterior. Y lo normal es que a medida que te vas acercando hacia el casco histórico, que este tipo de casas con valor histórico, artístico y monumental empiecen a ser más frecuentes y evidentes, donde sin el estilo modernista sigue teniendo presencia como prácticamente en muchas partes de Cataluña, con edificios que datan de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y así es que casas con nombre y estilo propio como Ca Coronel y otras tantas que existen en el pueblo te irás encontrando en tu ascenso hacia el centro de Pineda y concretamente hacia la Plaza de las Melias y el Ayuntamiento, lugares que también tienen historia. Las actividades de la piratería en tiempos antiguos limitaron mucho el desarrollo de Pineda de Mar, y es por eso que zonas como esta, la Plaza de las Melias, tardaron muchos años en desarrollarse. Concretamente esta zona se desarrollaría en los años 40 con ayuda de empresarios locales que fueron los que hicieron, por ejemplo, esta fuente que tenemos aquí. La zona tuvo una especie de árboles que no llegó a prosperar y habría que plantar otros que son los que ven ustedes aquí, más o menos, y alrededor de los cuales hay toda una oferta gastronómica y comercial imprescindible de ver si se quiere conocer bien esta población, ya que también se encuentran en él edificios históricos, como son, por ejemplo, la antigua Biblioteca de Pineda de Mar, una de las primeras de la zona. Una de las primeras bibliotecas públicas del Alto Maresme fue construida en el pueblo de Pineda gracias a la intervención del alcalde de la época, Manuel Serra y Muret, persona natural de Vic y que realizó labores importantes para el desarrollo cultural y general de la población de Pineda alrededor de los años 1920. Y ya prácticamente desde mediados del siglo XX, prácticamente después de la Guerra Civil Española, el desarrollo y crecimiento de Pineda han sido imparables, con un indudable ensanche de toda la población, en la que te encuentras una pequeña oferta gastronómica y de ocio que incluso llega a estar presente durante todo el año. Y ya viniendo desde la Plaza de las Melias, por esta calle, daremos con el inicio del casco histórico original de Pineda, que empezó con el nombre de Saboada, con el edificio de Can Comas, donde está uno de los principales museos de Pineda, que es la Fundación Terres d'Arts Gràfiques, y el edificio principal del Ayuntamiento de Pineda de Mar, que tiene valor artístico en sí mismo y es, bueno, la sede del gobierno local, con diferentes dependencias como la oficina de turismo, las oficinas de empadronamiento e incluso para los habitantes el servicio de la realización del DNI por parte de la Policía Nacional en momentos puntuales, dentro de lo que se conoce como la Plaza Cataluña en la actualidad. Y ya dentro de los límites históricos del pueblo y no muy lejos del ayuntamiento, nos vamos a encontrar con la iglesia de Pineda de Mar, templo que existe prácticamente desde los orígenes de la población, cuando ésta se llamaba Saboada, y que fue
escenario de uno de los principales acontecimientos ocurridos en esta zona de costa con la piratería del Mediterráneo, y concretamente con el famoso pirata turco Dragut, que llegó a la población alrededor de los años 1500, la saqueó completamente y llegó a secuestrar a parte de la población para ser vendida como esclavos. Entre ellos, entre los secuestrados, estuvo uno de los personajes notables del pueblo, que era el notario, que vivía en Canjalpí, otro de los edificios emblemáticos del pueblo y que les enseñaremos ahora más adelante. La fachada del templo fue restaurada alrededor de los años 40. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte de la decoración original se conserva justamente en esta zona del portal. Se trata de un edificio que, una vez que vino el pirata Dragut, llegó a estar fortificado para defenderse de ataques futuros, en el que se mantienen rastros de la decoración original. Debido a los constantes saqueos y ataques que sufrieron estas poblaciones, gran parte de los edificios fueron dañados y volvieron a ser restaurados con el tiempo. Es por eso que existe una mezcla de artes aquí. Pero aquí, en esta zona del portal, existe incluso referencias al ataque del pirata turco en cuestión del que estamos hablando. Pero para ver el interior tengo material fotográfico en mi cuenta de Instagram con el mismo nombre del canal, Masai Adventures Channel, en las que les enseñamos el interior del edificio y les animo a suscribirse para verlo. Y ya justo al lado del templo principal histórico de Pineda tenemos el principal centro cultural y recreativo, que tiene una importante escuela de teatro con prestigio en la zona y que normalmente se conoce por los habitantes de la zona como El Casal, que también puede ser interesante de ver si estás interesado en la historia del lugar. Canjalpí fue una importante masía en la que llegó a vivir el principal funcionario y personaje ilustre del pueblo, que era el notario. Uno de ellos llegó a ser secuestrado en su momento. Y aquí tenemos uno de los monumentos que marcaba los límites de la población y que tenía en la antigüedad una cruz de piedra que lamentablemente sufrió los estragos del tiempo y los ataques de los piratas, y que fue restaurada de esta manera que pueden ver. Sin embargo, existe aún otra más en el pueblo que les enseñaremos más adelante. Y ya justo al lado del templo histórico de Pineda empezamos a encontrar en sí los edificios originales del casco histórico, que realmente vienen a ser una combinación de diferentes estilos arquitectónicos, entre los cuales se pueden encontrar rastros del gótico, en los que se pueden encontrar detalles interesantes en los dinteles de los portales. Los límites históricos del pueblo de Pineda de Mar se vertebraban en alrededor del carrer San Antoni, que es el que estamos recorriendo actualmente, alrededor del cual crecían las distintas casas del pueblo de manera discontinua por las enfermedades y la piratería, en el cual vamos a encontrar uno de los principales monumentos imprescindibles a visitar, la capilla de San Antoni, que suele ser de acceso bastante restringido y abierta pocas veces al público a lo largo del año, y es una de las edificaciones a visitar en el caso de que se quiera pasear y disfrutar del patrimonio local. Y a medida que se va recorriendo la calle, se va encontrando una combinación de edificios con elementos históricos y otros ya de construcción más moderna. Y ya a partir de la iglesia de Pineda, siguiendo siempre por el carrer San Antoni, de izquierda a derecha, empezamos a encontrar algunos de los edificios históricos de la población. En este caso, aquí encontramos uno que tiene combinación de elementos góticos, algunos de los cuales aún se conservan en la población, mezclados con otros estilos artísticos, con pequeñas musealizaciones que forman parte de una pequeña ruta histórica, Calzampara en este caso. Aquí tenemos uno de los ejemplos más notables, que es Calorta y Canguinar, que como ven conserva aún elementos góticos en la fachada. Y no muy lejos del cual se encuentra el Archivo Histórico Municipal.
Y ya no muy lejos del ayuntamiento, en la Plaza Cataluña, siguiendo por el carrer Ciutadans, encontraremos otros edificios con restos de fachadas góticas junto con otros de carácter modernista y noucentista, como Can Benet de 1917 o este que tenemos aquí, que es de estilo noucentista. Aquí se puede apreciar el estilo del edificio noucentista, con curiosas efigies en las fachadas de algunos edificios, con detalles en algunos dinteles, y a medida que vamos caminando a la calle encontramos edificios con elementos góticos que todavía se conservan en las fachadas. Y ya siguiendo la calle encontramos uno de los principales monumentos históricos artísticos de la población, que es la Creu de Can Quintana, que es una de las cruces de término de la población que se conserva en su estado original gracias a que se encuentra dentro de una propiedad privada y que la familia propietaria de la finca se dedicó a conservar el monumento, y ese es el motivo por el que todavía se conserva como lo ven en la actualidad. Y ya no muy lejos de la Plaza de las Melias continuamos con la calle comercial del pueblo, que es completamente peatonal. Es una pequeña calle en la que encuentras diversos tipos de comercio de proximidad, bares, cafeterías, una oferta gastronómica, y que viene bien para pasear y visitar, y que es una de las principales vías de comunicación del centro del pueblo con la zona de la costa. Y dentro de las curiosidades de la población se encuentra el árbol verde de Pineda, árbol histórico no muy lejano a la estación de tren y ubicada en el Paseo Marítimo, y que se encuentra relacionada con la historia de los indianos, la presencia de este árbol de origen suramericano. Los indianos eran personajes que fueron a hacer las Américas, y en el caso de los catalanes concretamente emigraban mucho a Cuba. El caso de este árbol no es ese, y forma parte de la historia de una familia que emigró a Argentina y cuya historia les invito a leer en mi cuenta de Instagram, Masai Adventures Channel, a las que les animo a suscribirse también. Pineda de Mar es una de las puertas de entrada del Parque Natural del Munnegra y Curradó, por lo cual tiene unas rutas senderistas y una oferta en este sentido relativamente amplia dentro de lo que es la cordillera prelitoral catalana. Nos encontramos en una zona con un rico pasado minero e industrial, y dentro de las rutas senderistas encontrarás diversos rastros de esta presencia. La zona pertenecía al señorío feudal del castillo de Montpalau, o el castillo de Montpalau como se dice en catalán, que actualmente se encuentra en ruinas siguiendo los senderos. Pero se pueden encontrar ejemplos como hornos de cal, o también el caso de molinos de agua como el de Can Marqués. Tomando en cuenta que esto era una construcción que normalmente era restringida y estaba sujeta a hacerla bajo autorización del señor feudal de la zona, esta era una zona que pertenecía al castillo de Montpalau, pues se trata de una construcción original que no vas a encontrar en muchas partes. Pero también se encuentran restos de la presencia romana en la zona, como son el acueducto, que se encuentra cerca de la Fuente del Hierro, uno de los senderos que puedes encontrar de fácil recorrido en la zona, donde el recorrido se encuentra relativamente señalizado. Aquí explican cómo funcionaba el acueducto romano, lo que queda de él. Hay diversos tramos todavía visibles y relativamente visitables. Tenemos fuentes de agua como la Font del Ferro, que en catalán significa la Fuente del Hierro, y que está ubicado en la zona que perteneció a una antigua mina de este mineral, que en la actualidad pues se encuentra condenada por la construcción de la carretera. Todo está acompañado de diversos tramos de senderos que se pueden realizar a lo largo de todo el parque del Munnegra Curradó. Estamos en una zona que en materia de naturaleza abundan
las encinas y los alcornoques, es decir, el árbol del que sale el corcho, y cuya industria todavía se sigue explotando en esta zona, dentro de otras curiosidades, aunque existen también otras especies vegetales a medida que nos adentramos dentro del parque natural. Todo esto dentro de lo que puede ofrecer incluso a nivel de fauna, donde entre los animales grandes podemos llegar a encontrar incluso algún jabalí. Y esto viene a ser todo sobre Pineda de Mar. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.